Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 4 de septiembre del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Siempre sus opiniones, sus participaciones favorecen y enriquecen este espacio, así es que en un momento más están los teléfonos en cabina para que opinen sobre este tema que tenemos preparado para el día de hoy. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días, saludos a todo el auditorio y sí háganos llegar sus comentarios, dudas, que en un momento más compartiremos teléfonos y mensajes de texto. Finalmente se da la transición al nuevo Poder Judicial después de tanta incertidumbre, de resistencias, de jaloneos, ¿no? Legales, institucionales, etcétera. Finalmente, después de ya un par de años de que se inició el proceso para tratar de primero hacer la invitación para que se llevara a cabo este proceso democrático participativo, ¿no? Donde todas y todos se nos invitó para participar en la elección de los nuevos ministros, pero ahorita continuamos. Aquí está el teléfono en cabina, 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Si sus mensajes llegan antes del fin del programa, con mucho gusto le damos lectura y esto nos genera varias preguntas, ¿no, Manu? ¿Usted confía en este nuevo Poder Judicial? Creo que eso sería muy interesante, ver la opinión de las y los radioescuchas, de los televidentes, las televidentes, de cuál es su percepción de este nuevo Poder Judicial que llega pues con un discurso interesante, un discurso diferente que ahorita iremos analizando, pero definitivamente un cambio. Sí, y si hay ese voto de confianza a esta nueva época de este Poder Judicial, que yo creo que antes de entrar como al análisis, vale la pena como ver de dónde viene históricamente. Sí. Y así de forma rápida, creo que el momento anterior a este es en el 97, cuando Zedillo, antes la Suprema Corte estaba construida por 21 ministros. Y llega Zedillo y precisamente hace un ajuste ya a la Suprema Corte por decreto constitucional, anticipando. De hecho, a uno de ellos que llevaba meses, le tocó a los meses una pensión vitalicia por el simple hecho de que fue un decreto constitucional. Y en ese entonces queda con 11 ministros. Y hacen un reajuste, pero todavía se le sigue manteniendo un poder importante a la Suprema Corte. Entre ellos, yo creo que el más criticable es que ellos mismos eran los encargados de autoauditarse en caso de cuestiones económicas, evaluarse su desempeño y sobre todo la transparencia del recurso. No deja de ser un poder que depende del Estado, depende del erario y que año con año recibe un presupuesto importante. Y que ellos mismos eran encargados de la misma presidenta de la Judicatura, que era la supervisión, como la misma presidenta de la Suprema Corte, eso implicaba un acto de conflicto como tal, ¿no? Sí. Entonces, uno de los cambios significativos creo que con esta reforma va a ser esto que se está separando. Y antes de ello, pues, teníamos todo el proceso que se construyó durante el Priato, que finalmente existía dentro del papeleo institucional, pero técnicamente y los registros históricos nos marcan que era un poder vinculado al sistema presidencial, ¿no? Todos los 70 años del PRI, el Poder Judicial se mantuvo alineado sin ningún problema. Nunca, no tenemos un registro histórico. Nunca se cuestionaron las reformas. Las reformas, los abusos de poder, las situaciones de desaparecidos, corrupción. La misma corrupción que se incrustó de forma significativa, eso nunca se cuestionó y siempre estuvo ahí de forma significativa, manteniendo las reglas, manteniéndose al margen. Por eso a la vez el mismo Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nunca le hicieron cambios, nunca lo reformaron, porque finalmente era una microfísica, ¿no?, del poder, diría acá el filósofo, en el cual tanto era de aquí para allá como de allá para acá, ¿no?
Sí, y también decir que, pues bueno, esta corte también de alguna forma, pues habló mucho de estar defendiendo la Constitución, de estar defendiendo las leyes, y también hay que decir que eran las leyes que ellos mismos construyeron, ese mismo grupo de poder construyó a lo largo de pues los últimos años, ¿no? Donde se intensificó sobre todo la privatización, donde se empezaron a cuestionar los papeles de los funcionarios públicos, ¿no? En el sector educativo, en el sector de salud, etcétera. Y pues bueno, viene el quiebre. Viene el quiebre, ¿no? Viene el cambio también en el poder, la transición ya a un partido diferente, a un partido de izquierda, que lo cual no tiene que ser que sea diferente en todo, ¿no? Porque también ahí tenemos nuestras críticas en ese sentido. Pero el hecho de que haya empezado esta transición, el que se haya empezado a cuestionar por primera vez el Poder Judicial y sobre todo el papel del Poder Judicial en esa administración, ¿no? En la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde por primera vez se empiezan a cuestionar las reformas que vienen desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, donde se echan atrás decisiones importantes en el sentido de fortalecer, por ejemplo, retomar, por ejemplo, la autosuficiencia energética. Ese fue, yo creo, que uno de los partidos, porque muchos se adjudican que esto viene desde que no se separó la presidenta ministra aquí en Querétaro hace 2 años. Eso es lo simbólico, sí, ¿no? Eso fue ya como la ruptura. Y misma Norma Piña es consciente de eso. Ella en una entrevista comentaba que, y tiene identificado con claridad el momento de quiebre. Y precisamente es cuando se dan este cambio de echar para atrás las reformas energéticas. Que ya incluso se ven aprobado, ¿no? Porque se viene un debate legal dentro de el Poder Judicial, se aprueban ciertas reformas, pero como que de pronto se dan cuenta, oye, no sabes que esto perjudica mucho pues a los grandes poderes, ¿no? A los grandes poderes, tratan ahí de resarcir las decisiones que ellos mismos habían tomado y ya se empiezan a enredar porque empiezan a pisotearse ellos mismos las leyes que ellos defendían. Intentan legislar ellos. Intentan legislar y empiezan a enredarse, hasta que ya viene la decisión también por parte del Poder Ejecutivo, que también ahí viene esta etiqueta, ¿no? De que fue una venganza, etcétera, pero la realidad es que también, más allá de estas decisiones muy cuestionables del Poder Judicial en echar atrás y en pisotear sus leyes, también hay que recordar que ahora, pues un poco con nostalgia, un poco desde eso se habla de un poder que se pierde, que se queda atrás. Era un poder judicial que la verdad, al menos desde la perspectiva del ciudadano común, pues no representaba algo cercano, exactamente, no lejano, representaba totalmente. justicia, no representaba, o sea, al ciudadano en general que en algún momento tuvimos que ir a levantar ahí un acta ante una situación, un robo, etcétera, pues nos dábamos cuenta que topabas con pared, con personas que muy pocas veces tenían la intención de atender tu problemática, y eso creo que también sería interesante escucharlo por parte de las y los radioescuchas. Sí, y ahí también creo que vale la pena volver a colocar sobre la mesa la importancia de la reforma pendiente de las fiscalías, porque en este proceso que acabas de comentar, finalmente hay una etapa y un momento en el cual el Poder Judicial también tiene que ver. Sí. El Poder Ejecutivo, sí. Y es precisamente las fiscalías, antes procuradurías. Que no se ha tocado. Hasta el momento. Y una vez que ya inicia el proceso, todo el sistema judicial, cuando inicia a través de las fiscalías, si desde las fiscalías no hay el vínculo, no hay el seguimiento y no hay la profesionalización, cuando llegan a los tribunales, es peor el asunto. O hasta ahorita era peor. Entonces, una de las preguntas en que iniciamos es, ¿se le dará, realmente tiene un voto de confianza esta nueva Suprema Corte? Sí. Después de este declive que se da, este quiebre ya con la nueva tendencia de López Obrador y esta nueva reconstrucción, lo voy a poner entre comillas, de las instituciones mexicanas, o deshacer algunas para construir aparentemente otras, pero sí llega con un discurso significativo de austeridad, ¿no? Y esto creo que le pega mucho
al Poder Judicial, ya que quedan expuestos como uno de los principales poderes. Porque una vez que llega Morena, llega con diputados, se alinean, llegan senadores, se alinean a esta, al menos simbólico, porque es simbólico en cuanto a cantidad de presupuesto. Pero finalmente el Poder Judicial, ellos se mantienen en su misma posición, se mantienen con sus propias, todavía todos los... lo que venían ya arrastrando, sí, representando a nivel de opulencia y de beneficios. Sí. Y no hace ningún cambio. Y todavía creo que se les da la oportunidad de que hagan una reforma interna por su cuenta. Desde que era presidente de Saldívar, no la realiza. Llega esta nueva ministra, se le da la oportunidad, no la realiza. Cuando se encuentran los fideicomisos, ¿no? Que también, oigan, estos recursos se pueden utilizar de otra forma. Se aferraron a esos recursos, ¿no? Como si fueran fundamentales para el buen funcionamiento del Poder Judicial, que nada tiene que ver. Y son esas cosas que los fueron enredando, el liberar a criminales, ¿no? Que pues habían sido detenidos en situaciones abiertamente comprometidas. Cantidad para de amparos ellos, para que no sean tocados. O sea, este tipo de cuestiones fueron mermando, fueron ensuciando, y sobre todo los ya venía en este sentido, pero fue mucho más expuesto también en la administración anterior. Y tiene que ver, ¿no? Que culpen a Andrés Manuel López Obrador por el fin de ese poder judicial, en el sentido de que, pues sí, se exhibía todos los días, se hablaba desde la mañanera de estas decisiones, se exhibía a los jueces, a los ministros, a los magistrados, y bueno, todo eso fue teniendo un impacto, como bien comentas, que finalmente se traduce en estas elecciones, que también han tratado de ensuciarse desde el inicio, ¿no? O sea, desde que se empezó a hacer el proceso, que cómo se iba a hacer, que era ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Se vienen las elecciones, bueno, ahora que el problema es que la poca participación, la entrada de los acordeones y el listado y arrastre del oficialismo, que eso sí ya está evidenciado el día de hoy, porque finalmente los ministros que llegan, de todas las listas, el 80% obedece a la lista preferencial del oficialismo, ¿no? Y ahí también sería interesante escuchar a las y los radioescuchas en ese sentido de si creen que esto fue suficiente evidencia o suficiente, una situación lo suficientemente grave como para restarle legitimidad a este nuevo Poder Judicial, que creo que de alguna forma sí llega con nuevos aires, o sea, sí llega con, al menos puede representar para el ciudadano en su mayoría una esperanza de que puedan darse las cosas diferentes en estos poderes donde desafortunadamente era abierto, conocido que pues si tenías poder, riqueza... Exactamente, ese era el funcionamiento del Poder Judicial. Precisamente para una clase y clase económica con un poder adquisitivo, la cual podría pagar el armar un amparo que te costaba unos 50,000 pesos, lo último que escuché de unos abogados, para ir a la siguiente nivel, ¿no? Ir escalando, ir resistir al sistema o al sistema judicial como tal. Eso, mexicano promedio no tenía la capacidad de pago como para mantener un juicio. Y eso terminaba desechándolo. En lugar de que el Estado lo protegiera, terminaba siendo olvidado o en carpeta, ¿no? Carpetazo, ¿no? Y así, pues muchas situaciones de la corrupción que también se estaba viviendo en nuestro país, que pues era muy importante que al menos hubiera una autocrítica profunda por parte del Poder Judicial, y nunca llegó. O sea, las cuestiones, las declaraciones de Norma Piña eran, sí estamos trabajando en este sentido, hemos mejorado. Respuestas políticas nada pero más. pues o sea, era un discurso, la verdad, muy superficial, donde no se hacía un análisis profundo, donde incluso empezaron a salir ahí estudios de toda la gente vinculada con nepotismo, en el sentido de que tenían otros familiares ahí. Gran porcentaje, más del 40%, el último dato que se escuchó en el análisis que se hizo, 40% de los trabajadores de la Suprema Corte están vinculados a un familiar. O sea, es una cantidad monumental de gente. Así es. Y bueno, pues después de tanto tiempo llega Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente del Poder Judicial, el cual, pues bueno, también ha ofrecido un discurso bastante interesante, ¿no? Sobre todo, creo que yo lo que quisiera rescatar es la importancia de que el pueblo vuelva a sentir este poder cercano,
O sea, un poder que nos hable, que nos informe, que nos diga por qué es de sus decisiones, sin enredarse en esta cuestión legaloide que luego tecnicismos con toda la intención, que se aprovechaba, ¿no?, de estas situaciones precisamente para que el ciudadano, la ciudadana común, pues quedara de alguna forma excluida del debate. Sí, y que a la vez transparente, que eso también creo que está dentro de su agenda, al menos ahorita desde el discurso, transparentar y disminuir el costo del Poder Judicial. A ver, buen día, señores locutores y comentadores. Uno de ustedes afirma que este gobierno y el partido son de izquierda y no es cierto. Bueno, incluso aclaramos eso desde el inicio, ¿ok? El partido Morena no es de izquierda, el asunto es que el PRIAN son partidos de ultraderecha rayando en el fascismo y por supuesto Morena se ubica a la izquierda de este extremismo. Aparte, la sensación de los ciudadanos es que los priistas llegan a... a ver, aquí. A ver, ahí voy a tratar de ver porque ahí hay un par de palabras que creo que no llegaron bien. Bueno, que hacen sus negocios para ellos y sus allegados, algo así, gracias a José del Pueblito. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no?, que al menos en un discurso llega Morena de izquierda, entre comillas, que también decíamos, tiene todavía muchas cosas. Comparto la opinión del señor José, gracias por el comentario. Totalmente, el día de hoy, ante las políticas públicas de 40 años, se movieron mucho a centro-derecha, y eso, al llegar Morena, no llegó directamente con una agenda. Aunque ellos en sus estatutos se declaran de izquierda, sí, realmente el día de hoy, desde mi punto de vista de análisis político, un partido de izquierda vivo es el Partido del Trabajo. Ese es el partido más de izquierda que podemos tener ahorita en el paisaje. Y que también tiene sus críticas, ¿no? Tiene sus críticas. También unos líderes o los que están totalmente hasta el frente, un negocio cooptado, familiar ahí, etcétera. Los Anaya, es correcto. Entonces, bueno, pero sí, llega Hugo Aguilar Ortiz, entonces llega con unas frases que quisiera aquí como comentar. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Ahora hay esperanza desde... Yo lo escuché en unas entrevistas y la verdad como que tenía mis dudas, pero ya una vez que armó su principal discurso, al recibir, tanto en la ceremonia esta que hace con los representantes líderes indígenas, que finalmente obedece a este mismo ritual que López Obrador inaugura, ¿no?, en el 18, tomar el bastón de mando. Incluso se agrega el bastón de mando al símbolo del tribunal. Entonces, serie de esos simbolismos creo que son importantes y creo que van más allá no solamente de lo simbólico. O sea, sí, el objetivo es, y se podría lograr que trastoque. Y uno de ellos es, el día de hoy, el presidente de la Suprema Corte es un indígena mixteco. Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y una de las cosas que comentaba él es, si no hubiera sido por la reforma... Hace 2 años, exactamente. Hace 2 años era impensable. Por toda la estructura de poder, de familiares y de barreras que se podían ver. O sea, pensar que una persona comprometida, el día de hoy un estudiante que está estudiando Derecho, sabe que hay la posibilidad de entrar, de poder él ser ministro el día de mañana, sin tener filia familiar o pedigrí judicial. ¿No? Sí. Antes eso era inimaginable, ¿no? Otras palabras, quien juzga debe servir, la verdadera autoridad no se impone, se gana con la confianza y el respeto de la sociedad, que otra vez tiene que ver con esta gran distancia innegable que existía entre el poder judicial y la población. Incluso por ahí se intentó manejar que desde Norma Piña y ellos, que esta distancia era la verdadera democracia, el verdadero argumento democrático que legitimaba al poder judicial, ¿no? O sea, que ellos no tuvieran nada que ver con el pueblo, que el pueblo no influyera en la justicia. Porque tienen que estar ciegos para poder tomar decisiones judiciales. Sí. Entonces ahí creo que Norma Piña, tristemente, como presidenta de la Suprema Corte, fue sumando errores tras error. Sí. Recordemos algunos de ellos.
después de que López Obrador declara no tomar la llamada telefónica y cortar comunicación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, creo que ahí es el quiebre. Ya después viene lo de la ceremonia y Norma Piña como tal inicia un proceso interno en el cual primero acusa a un ministro, al expresidente ministro también se le hace una investigación que a la vez el día de hoy tenemos dudas sobre qué quedó con esa investigación, dónde está. Y luego Norma Piña hace declaraciones en periodos políticos y hace acciones, entre ellas pues sí, reunirse con Alito y otros líderes políticos. O sea, es un pleno proceso electoral para la presidenta de la Suprema Corte, le quita totalmente legitimidad y ella misma se fue restando poder como presidenta de un poder republicano. Y esta resistencia incluso a las críticas de excesos, ¿no? De gastos, etcétera. Y bueno, eso creo que también tiene que ver con el compromiso anunciado por este nuevo Poder Judicial al plan de austeridad, la revisión de pensiones, la justicia incluyente, la perspectiva de género, que también eran pendientes muy pues ya necesarios, sí, ¿no? que van con la agenda. Sí, creo que también ahí no comprendió hasta cierto punto la antigua Corte los cambios sociales que estaba viviendo el país, ¿no? Incluso de discurso, de forma de tomar decisiones, de la apertura de esto, de poder saber de primera mano qué es lo que estaba pasando dentro del Poder Judicial. Nada más sabíamos los hablazos del domingo, ¿no? Que liberaron acá, que tomaron esta decisión. La mayoría hirientes para la sociedad. Y fíjate que esto de la perspectiva de género es bien interesante porque el día de hoy la cuota de género en el poder político era parte de una política pública y se necesitaba el impulso directamente desde el discurso. Ya legalmente está establecido en algunos poderes y el día de hoy por primera vez la Suprema Corte tiene hasta más representatividad de mujeres que hombres. Son 5 mujeres y 4 hombres, lo cual eso puede ser importante y vital en algunas decisiones que precisamente abonen al derecho de las mujeres. Así es, bueno, otro mensaje, la oligarquía y el PRIAN lo utilizaban para apoderarse de tierra, agua y los recursos naturales. Saludos de Jaime Juárez. Pues sí, definitivamente, ¿no? Se aprovechaban, se ponían sus amparos, trataban de pues, beneficiar sus negocios, eso es incuestionable, ¿no? Incluso también ahí Aguilar hablaba de cómo, pues sí, tiene que haber esta apertura, de los nuevos comercios, de la nueva economía, pero se tiene que atender también lo que es la naturaleza, ¿no? Soy consciente de que debe de haber un equilibrio entre los recursos. este avance económico de nuestro país, sobre todo que también mantenemos el Tratado de Libre Comercio, lo cual pues también habla de pues, explotación de recursos, etcétera, y sí debe de haber un equilibrio. Hay muchas cosas que podemos analizar todavía, tendremos que ver también cuáles van a ser las primeras decisiones, pero pues bueno, se ha logrado este cambio importante en un poder que iniciado una nueva época para México bajo el esquema de este nuevo Poder Judicial con nueva reforma y nueva forma de llegar al poder. Ahora, para ir cerrando, el día de hoy, a partir del 1 de septiembre de 2025, el partido en el poder, Morena, no podría tener pretexto para realizar una política con justicia social en todos los sentidos. Pues sí. Porque directa o indirectamente tiene un poder judicial conforme a la reforma que ellos decidieron. Y me voy a ir un poquito más allá y posiblemente muchos perfiles van acorde a la ideología del oficialismo, ¿sí? Y eso, al día de hoy, ya no va a haber pretexto para decir, es que... Sí, el antiguo poder, ¿no? No nos deja avanzar, las trabas del sistema. Va a ser momento en el cual tiene que verse a sí mismo ahora sí, al espejo, ante la realidad que la va a empezar. Y eso puede iniciar un desgaste para Morena o repuntar en cambios significativos que ya se empieza a notar, no digo solo de la pobreza, ¿no? Pero vamos a ver si realmente se refleja esta reforma y este nuevo Poder Judicial. Y en la perspectiva de las y los ciudadanos, sobre todo acercándonos al Poder Judicial, que como decíamos, pues no tenía la mejor... Estábamos alejados. Ok, pues bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer como cada jueves su presencia e invitar a que vean nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta la próxima. Saludos.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.